Bienvenidos a esta exploración visual. Vamos a ir directamente al grano. Hoy vamos a dejar a un lado esa imagen tan típica de mármol pulido y perfección absoluta que solemos tener de la antigua Roma. En su lugar nos vamos a sumergir en un drama personal y político interesantísimo. Vamos a descubrir a un emperador, Adriano, no como una estatua fría de museo, sino como el protagonista de una red alucinante de obsesiones, de traumas y sobre todo de poder absoluto. Y bueno, después veremos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasó exactamente cuando las luces de ese imperio tan brillante empezaron a apagarse sin remedio? Es el momento de sacar el bisturí de historiador. A ver, la narrativa tradicional siempre nos ha vendido esta época concreta como la gran edad de oro del Imperio Romano, la cumbre de la civilización. Pero cuando empezamos a rascar un poco esa superficie tan impecable, surgen unas dudas bastante inquietantes. ¿Hasta qué punto la legitimidad de estos líderes fue algo totalmente fabricado? O sea, ¿es posible que la cima del poder romano estuviera envuelta en propaganda desde el minuto uno? Vamos a verlo. Pues el primer gran misterio nos salta a la cara justo en su ascenso al poder, con lo que podríamos llamar una adopción express. Resulta que cuando el emperador Trajano muere en Cilicia, la confirmación oficial de que, convenientemente, había adoptado a Adriano como su sucesor, tardó la friolera de 2 días completos en llegar a la capital. Y claro, en el altísimo nivel de la política romana, este retraso no era que el mensajero se hubiera perdido por el camino, para nada. Era una señal de alarma gigante que desató un tremendo escepticismo histórico sobre si esa fue realmente la última voluntad del emperador. Y es que las fuentes de la época, sobre todo si leemos al historiador Dion Casio, nos pintan un panorama fascinante y bastante oscuro. Los rumores que circulaban apuntaban a que Trajano nunca, en ningún momento, quiso dejarle el imperio a su sobrino segundo. La teoría que cobra más fuerza es la de una auténtica conspiración de palacio dirigida nada menos que por la emperatriz Plotina, la mujer de Trajano. Se decía que fue ella la que falsificó literalmente las cartas de adopción cuando Trajano ya había exhalado su último aliento. De ser esto cierto, imaginemos la situación. El hombre que pasó a ser el más poderoso del mundo no consiguió su trono por mérito, sino que le debía el imperio entero a las artimañas de su tía política. Increíble. Y claro, este cambio tan brusco en la cúpula del poder tenía que notarse visualmente. Aquí lo podemos ver a la perfección. A la izquierda tenemos a Trajano, el clásico general romano, aceitado, puramente militar y al que todo el mundo respetaba y aceptaba. Pero a la derecha aparece Adriano, un heredero súper controvertido que proyecta una imagen que no tiene absolutamente nada que ver. Es un intelectual con barba que trae consigo una tremenda obsesión por la cultura griega y que prefiere venderse como filósofo antes que como guerrero. Esta estética fue todo un golpe sobre la mesa. Un hola, soy un intelectual, porque en Grecia los sabios llevaban barba, claro. Pero ojo a esto, hay una realidad mucho más terrenal y humana detrás de este look. Las fuentes nos dicen que no fue solo por devoción a la filosofía. Resulta que Adriano tenía verrugas y cicatrices en la cara y estaba complejadísimo. Así que para taparlas decidió dejarse barba y de paso cambió toda la moda del Imperio Romano durante los siguientes 150 años. Podríamos decir sin exagerar que fue el primer hipster imperial, imponiendo tendencia a millones de personas solo para ocultar un complejo personal. Esa necesidad constante de validación la llevó también a la arquitectura. Si alguna vez alzamos la vista hacia la fachada de esa maravilla que es el Panteón de Roma, vamos a ver una inscripción enorme. Una inscripción que atribuye la obra a Marco Agripa, el famosísimo general del emperador Augusto, justo un siglo antes de que Adriano llegara al poder. A ver, cualquiera diría, qué humilde este Adriano cediendo todo el crédito de este pedazo de edificio histórico. Pues nada más lejos de la realidad. El panteón original se había quemado por completo y Adriano lo reconstruyó desde cero, transformándolo en la joya absoluta que conocemos hoy. Pero al omitir su propio nombre y dejar el de Agripa, lo que ejecutó fue una campaña de propaganda política espectacular. Necesitaba, de forma desesperada, legitimar su ascenso tan polémico al trono. Y qué mejor manera de hacerlo que anclando su figura a la mismísima y dorada era de Augusto, una jugada maestra, la verdad, para consolidar su poder. Pero bueno, a pesar de tanta propaganda y tanto control, su autoridad se daba de bruces con unos límites bastante humillantes. Y encima, en su propia tierra natal. En el invierno del año 122, Adriano, que había nacido en la provincia de la Bética, visita Hispania. Al llegar a Tarraco, convoca a los nobles locales y les exige reclutar tropas para el ejército. La respuesta: un no rotundo, un desafío directo y sin precedentes a la cara del emperador. Pero la cosa no queda ahí. La tensión llega a tal punto que, paseando un día, un esclavo armado con una espada se abalanza directamente sobre él. Como Adriano era un hombre atlético y en muy buena forma física, consiguió reducir y desarmar al asaltante con sus propias manos. Y en lugar de mandarlo ejecutar en el acto, dictaminó que el esclavo simplemente había perdido la cabeza y lo mandó a los médicos. Pero cuidado,
porque este incidente le destrozó el ego. Esa sensación de que su control absoluto tenía fisuras tan enormes y ese rechazo político tan tremendo por parte de los suyos le amargaron tanto que Adriano jamás volvió a poner un pie en la península ibérica en lo que le restaba de vida. Ahora bien, todos estos frentes políticos abiertos se quedan en una anécdota si los comparamos con su drama personal. Durante un viaje en barco por el Nilo, la persona a la que Adriano más quería en el mundo, un joven griego llamado Antínuo, murió ahogado, y además en unas condiciones misteriosísimas que aún hoy levantan muchísimas sospechas. Esta tragedia hizo literalmente pedazos a Adriano. El dolor que experimentó el hombre más poderoso de la Tierra fue absoluto, incontrolable y sobre todo públicamente devastador. Y lo que verdaderamente nos deja sin palabras es la escala de lo que hizo después, porque Adriano no se conformó con guardar un luto íntimo y privado, que va, transformó su dolor personal en una política imperial obligatoria. Decicó a Antino, es decir, lo elevó a la categoría de dios, un honor rarísimo reservado casi exclusivamente para la familia imperial. Llenó todo el imperio con estatuas suyas, fundó una ciudad entera, Antinoópolis, justo en el lugar donde murió, y obligó a toda Roma a rendirle culto. Históricamente hablando, nunca jamás un trauma personal había dejado una huella arqueológica y religiosa semejante. Pero claro, por mucho poder que tengas, al final todos somos mortales. En sus últimos días, en el año 138, este emperador todopoderoso estaba consumido por una enfermedad larguísima y dolorosa. Frente al misterio de la muerte, volvió a ser un simple humano más. En ese lecho de muerte escribe un poema interesantísimo dedicado a su propia alma, Animula Vagula Blandula, que significa pequeña alma errante y cariñosa, huésped y compañera del cuerpo. Es un retrato final bellísimo, el hombre que gobernaba el mundo convertido en un erudito solitario que se despide de su existencia física. Y así pasamos a la siguiente parte de este análisis, la resaca romana, el largo y doloroso colapso de las provincias hispánicas. Porque con la muerte de Adriano se cae el telón, se acaba ese gran esplendor y empieza un apagón lentísimo y terrible que desangró al imperio durante más de 2 siglos. Y lo curioso es que el primer gran golpe no vino de espadas enemigas ni de ejércitos, vino de algo microscópico. A finales del siglo II, los soldados romanos volvieron de unas campañas en Oriente trayendo consigo la temida peste antonina, que muy probablemente era viruela, y el impacto fue una catástrofe absoluta. Para hacernos una idea, se calcula que aniquiló hasta al 15% de toda la población en Hispania. De la noche a la mañana las granjas se quedaron sin agricultores y hasta las importantísimas minas de oro de León tuvieron que paralizarse porque sencillamente no había mano de obra. Imaginemos el efecto dominó que causó esto. Menos población significa mucha menos recaudación de impuestos, pero Roma, implacable como siempre, seguía exigiendo lo mismo. La solución del Estado, obligar a los magistrados locales, los famosos curiales, a cubrir la diferencia de impuestos con su propio patrimonio. Lógicamente, los ricos entraron en pánico, abandonaron las ciudades a toda prisa y se atrincheraron en inmensas propiedades rurales fortificadas, las villas romanas. Por otro lado, los ciudadanos más pobres, desesperados y sin recursos, se vieron obligados a pedir refugio en estas villas, entregando su libertad y su trabajo a cambio de protección. Frente a los ojos del mundo antiguo estaba naciendo el sistema feudal. Y a toda esta despoblación brutal le tenemos que sumar un colapso económico de manual. Para poder mantener a los ejércitos, los emperadores empezaron a adulterar la moneda estatal. Lo que había sido un sistema monetario súper sólido se convirtió en una estafa. Fijaos hasta qué punto llegó la hiperinflación, que para finales del siglo III, el famoso denario, la orgullosa moneda de plata romana, había sido devaluado tantísimo que solo contenía un miserable 2% de plata pura. El resultado, lógicamente, fue la parálisis absoluta. El gran comercio por todo el Mediterráneo sencillamente se congeló porque ya nadie confiaba en esa moneda sin valor. Y en las zonas rurales de Hispania, la economía retrocedió milenios de golpe. La gente tuvo que volver al sistema de trueque básico para no morirse de hambre. Literalmente, si necesitabas aceite de oliva, tenías que intercambiarlo por una oveja. La red económica más avanzada y sofisticada de la antigüedad se había hecho añicos por completo. Como era de esperar, donde hay hambre e injusticia, llega la rebelión interna. Roma ni siquiera necesitó que la invadieran desde fuera. Sus propios ciudadanos se levantaron en armas. Aparecen los bagaudas, una fuerza guerrillera súper variopinta formada por campesinos arruinados, esclavos fugitivos y soldados que habían desertado. Estaban tan hartos de la corrupción extrema de los gobernadores romanos y de que los asfixiaran a impuestos que montaron una guerra de guerrillas tremenda a lo largo de todo el Valle del Ebro. Saqueaban caravanas, atacaban villas ricas y demostraban que Roma ya no era capaz de controlar ni a su propia gente. Y este colapso total desató un pánico increíble en las ciudades. Ante los primeros ataques bárbaros y todas estas revueltas internas, las ciudades hispanas se dieron cuenta de que tenían que amurallarse urgentemente. Pero claro,
Ni había tiempo ni había dinero para extraer piedra nueva. Así que, en ciudades como Barcelona y Tarragona, la desesperación llevó a un reciclaje arquitectónico extremo. Empezaron a desmontar sus propios monumentos, usaban lápidas de cementerios, columnas enteras de los templos y estatuas de antiguos emperadores como si fueran simples ladrillos para levantar muros a toda prisa. Las ciudades literalmente tuvieron que devorar su propio pasado glorioso simplemente para poder sobrevivir al presente. Y el golpe de gracia, la transformación final, se la llevó la propia institución del Estado. Mientras toda esa inmensa burocracia imperial se caía a pedazos, la Iglesia cristiana empezó a ocupar ese enorme vacío de poder. Las basílicas, que desde siempre habían sido los centros de justicia y de administración pública romana, se reconvirtieron en templos para la nueva fe. La autoridad del día a día ya no la tenía la figura del gobernador romano designado por el emperador. Ese poder pasó a manos del obispo local. Está clarísimo que el Estado se estaba pudriendo desde sus propios cimientos muchísimo antes de que se produjera cualquier invasión extranjera definitiva. Bueno, todo este recorrido nos deja con una pregunta final que invita muchísimo a la reflexión. Hemos visto juntos cómo esta supuesta edad de oro estaba realmente empapada de complejos, inseguridades, conspiraciones de palacio y de un uso magistral de la propaganda por parte de un emperador, Adriano, brillante pero profundamente herido. Y hemos comprobado cómo esa tremenda grandeza se desvaneció casi en un parpadeo para dar paso a un colapso sistémico imparable. Entonces, si el mayor imperio del mundo antiguo era en el fondo tan tremendamente vulnerable, ¿qué nos enseña todo esto sobre la ilusión de control y la inevitable caducidad de cualquier poder absoluto? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del pasado.